El eco divino de la creación. En el principio no hubo forma, ni sonido, ni pensamiento. Solo una vibración silenciosa sostenía al universo dormido. Y entonces, de ese silencio perfecto, emergió el Verbo. No fue un sonido común, sino una fuerza pura que atravesó el vacío, una energía consciente que al pronunciarse a sí misma dio origen a la existencia. Así nació la vida, no del movimiento, sino de la palabra. La palabra fue el puente entre lo invisible y lo visible, el eco de lo divino resonando en la materia. Desde ese instante sagrado, todo cuanto existe responde al lenguaje primordial. Cada átomo escucha. Cada partícula obedece. Todo vibra al ritmo de una frecuencia emitida desde la fuente. Esa misma energía creadora que formó galaxias, soles y mundos habita dentro de ti, esperando ser reconocida, pronunciada y dirigida. Cuando hablas, el universo escucha, porque tu voz es una extensión del sonido original que dio inicio a todo. Durante siglos, los sabios de todas las tradiciones han comprendido este misterio. Los egipcios grabaron palabras de poder en templos y tumbas, sabiendo que el sonido conservaba vida. Los hebreos llamaron al verbo dabar, el poder creativo de Dios manifestado en acción. Los antiguos místicos de la India decían que todo cuanto existe surge del Om, el sonido que contiene el universo entero. En cada cultura, la palabra fue reconocida como energía sagrada, no solo comunicación. Pero con el paso del tiempo, el ser humano olvidó. Empezó a hablar sin conciencia, a pronunciar desde la confusión, a llenar el aire de sonidos vacíos. Y al hacerlo, perdió parte de su poder creador. No comprendió que cada frase, cada afirmación, cada pensamiento pronunciado lleva una vibración que moldea la realidad. Así, sin saberlo, el hombre siguió creando mundos, pero muchos de ellos nacieron del miedo, del juicio o del dolor. Este audiolibro es una invitación a recordar. A volver al origen del sonido divino que habita en ti. A despertar la conciencia de que tus palabras no son inocentes ni pasajeras, sino ondas que atraviesan el tejido de la realidad. Tu voz puede abrir caminos, sanar heridas, manifestar milagros y elevar frecuencias. Pero también puede destruir, separar o detener la expansión. La diferencia está en la conciencia con la que hablas. Cuando pronuncias desde tu esencia divina, el universo responde en armonía. Cada sílaba emitida desde la luz activa códigos dormidos en el campo energético. Cuando dices yo soy paz, esa vibración se expande y reorganiza las circunstancias para reflejar paz. Cuando declaras yo soy abundancia, las partículas se alinean para abrirte nuevas posibilidades. No es magia, es la ley universal de correspondencia actuando a través del sonido. Tu palabra es una herramienta sagrada que opera más allá del lenguaje. El tono, la intención, el ritmo y la emoción son las verdaderas claves que determinan su poder. Una palabra dicha con amor y convicción puede sanar un corazón herido, pero una palabra dicha con ira o indiferencia puede romper la armonía de un alma. Por eso los maestros enseñaban a hablar poco, a cuidar el verbo, a pronunciar solo cuando el corazón y la mente estuvieran alineados. El propósito de este viaje es llevarte al reencuentro con esa fuerza. No se trata solo de hablar distinto, sino de vibrar distinto. Se trata de limpiar tu verbo del ruido del ego, para que cada palabra vuelva a ser un canal de creación. A través de las páginas de este audiolibro descubrirás cómo la voz humana es una extensión del espíritu, cómo cada sonido puede activar energía, cómo el silencio también comunica y cómo el poder creador se intensifica cuando la palabra nace del amor. El universo no distingue entre una palabra dicha con fe y una palabra dicha con duda. Solo responde a la vibración. Por eso, cuando hablas, no basta con repetir frases o afirmaciones. Debes sentirlas, encarnarlas, convertirte en ellas. Porque la palabra no crea por repetición, sino por convicción. Lo que sientes al hablar es lo que proyectas al campo cuántico.
Si dices yo soy libre pero temes la escasez, tu vibración contradice tu decreto. Pero cuando tu sentir, tu mente y tu palabra se unifican, nada puede oponerse a la creación. Hoy, en este instante, puedes decidir usar tu voz como lo que realmente es, una chispa divina. Puedes dejar de hablar desde el miedo y comenzar a hablar desde la luz. Puedes bendecir con tus palabras en lugar de maldecir con tus juicios. Puedes transformar tu entorno pronunciando solo aquello que eleva y construye. La creación no comenzó una sola vez, continúa cada vez que abres la boca y dejas salir el sonido de tu alma. Este es el llamado del Verbo Divino dentro de ti. Recuerda que toda palabra es una semilla. Capítulo 1. La voz como chispa del universo. Todo lo que existe nació de un sonido. Antes de la forma, antes de la materia, antes incluso del pensamiento, hubo una vibración. Esa vibración fue la primera manifestación del espíritu. Fue el instante en que lo invisible decidió revelarse y la conciencia infinita exhaló su primer suspiro en el vacío. Ese suspiro se convirtió en voz. Y esa voz, en universo. Cada estrella, cada molécula, cada átomo lleva inscrito el eco de esa primera palabra creadora. Nada escapa a su frecuencia. El universo entero es un canto sostenido que nunca se detiene, una sinfonía cósmica donde cada partícula responde a una nota, a una vibración, a una voz. El sonido es el hilo que conecta lo espiritual con lo físico, el puente entre la idea y su manifestación. Cuando hablas, no solo emites aire, liberas energía que se suma al coro eterno del cosmos. Tu voz no es un simple instrumento humano. Es una extensión del poder creador que formó galaxias. Cuando hablas con conciencia, tu voz se convierte en un rayo de energía que viaja a través de dimensiones, impregnando el campo cuántico con la huella de tu intención. Es una chispa que enciende realidades. Si lo que dices está alineado con la verdad de tu ser, esa vibración regresa a ti multiplicada, porque el universo responde a la frecuencia de su creador. Todo sonido auténtico tiene un origen espiritual. En el lenguaje antiguo de la creación, cada palabra contenía luz, y esa luz obedecía a la conciencia de quien la pronunciaba. Los sabios sabían que el sonido no debía usarse en vano. Comprendían que hablar era un acto de poder, no de hábito. Por eso los templos estaban llenos de cantos sagrados, mantras y oraciones que purificaban el espacio y elevaban la vibración de quienes los pronunciaban. Cada sílaba era una chispa que mantenía vivo el fuego divino en la tierra. Cuando pronuncias una palabra desde el alma, activas una frecuencia que se propaga más allá de lo visible. Esa frecuencia toca la materia, la transforma y la reordena. La ciencia moderna lo ha intuido, el sonido puede mover partículas, cambiar estructuras y modificar el agua, que a su vez compone tu cuerpo. Pero mucho antes de que existieran laboratorios, los místicos sabían que el sonido es energía viva y que la voz humana es su vehículo más puro. Tu voz tiene el poder de encender o apagar mundos internos. Una palabra amable puede despertar esperanza donde solo había sombra, y una palabra cruel puede apagar la luz en un corazón. Lo que pronuncias no muere al salir de tu boca, sigue vibrando, viaja, se amplifica y regresa a ti en la forma de tus experiencias. Por eso, cada palabra que eliges es una creación que comienza a manifestarse en el instante en que la emites. Hablar con conciencia es encender el fuego del universo dentro de ti. Es reconocer que tu voz es una extensión de la fuente, un instrumento sagrado diseñado para manifestar la voluntad divina a través de tu individualidad. Cuando hablas con amor, la frecuencia del amor viaja a través de ti. Cuando hablas con miedo, el miedo se multiplica. El universo no juzga tus palabras, solo amplifica su vibración. El sonido de tu voz no solo comunica con otros, sino también con el universo mismo. Cada palabra es una orden energética que el campo cuántico recibe e interpreta. Cuando dices no puedo, estás enviando una señal de cierre, de bloqueo, y la energía responde en consecuencia. Cuando dices yo puedo, la vibración abre puertas, crea movimiento y genera caminos.
El verbo es acción espiritual manifestada en sonido. Hablar con poder no es hablar fuerte, sino hablar desde el alma. La voz que crea no es la que domina, sino la que vibra con pureza y claridad. Cuando la voz humana se une a la intención del espíritu, se convierte en fuego creador. Es entonces cuando las palabras dejan de ser simples sonidos para transformarse en energía viva que modela la realidad. Imagina que cada palabra que pronuncias es una chispa lanzada al tejido del universo. Algunas se apagan en el aire porque no llevan propósito, pero otras, las que nacen de la conciencia y el amor, prenden fuego en los planos invisibles. Esas chispas se convierten en luz que regresa a ti en forma de oportunidades, encuentros, sanaciones y milagros. Así es como el universo responde a tu voz, multiplicando aquello que emites. Por eso, cada mañana, antes de hablar al mundo, escucha el sonido interior de tu espíritu. Permite que tu voz se afine con esa frecuencia divina que te habita. No pronuncies desde la prisa ni desde el hábito, sino desde la presencia. Habla poco, pero habla con poder. Que cada palabra sea una chispa consciente lanzada al fuego eterno de la creación. Tú eres la voz del universo experimentándose a sí mismo. Cada vez que pronuncias con intención, recuerdas lo que siempre fuiste, energía divina en movimiento. Cuando entiendes que tu voz puede encender el universo, ya no vuelves a hablar igual. Hablas con respeto, con propósito, con amor. Porque sabes que cada palabra es una chispa y cada chispa, un universo naciendo. Capítulo 2. La vibración que da forma a la materia. Todo lo que ves, tocas o sientes es vibración. La materia no es sólida, aunque parezca. Es un entramado de energía en movimiento, un tejido de frecuencias que se mantiene unido gracias a una armonía invisible. El universo entero danza al compás de una vibración eterna, y esa vibración responde al sonido primordial del cual todo surgió. Cada átomo, cada célula, cada pensamiento vibra. Y es esa vibración la que determina la forma, el color, la densidad y la manifestación de la realidad. Cuando emites un sonido, estás alterando la estructura del campo energético que te rodea. La voz humana, con su frecuencia única, puede modificar la materia, reordenar el caos y dar forma al vacío. Esto no es un concepto abstracto, es una ley universal. Lo que vibra, existe. Lo que vibra, se comunica. Y lo que se comunica, crea. La vibración es el lenguaje oculto que sostiene el universo, y el sonido, su expresión audible. Los antiguos sabios comprendían este principio mucho antes de que la ciencia lo formulara. Ellos sabían que la vibración es la esencia de la creación. Por eso utilizaban cánticos, mantras y sonidos sagrados para sanar, para invocar, para manifestar. Sabían que cada palabra emite una frecuencia específica y que esa frecuencia, cuando es sostenida con intención, puede transformar el entorno. El sonido no solo transmite información, sino también energía. Y esa energía tiene la capacidad de dar forma a la materia. Cuando pronuncias una palabra con emoción, el aire vibra, pero también lo hace tu campo energético. Si lo que dices nace del amor, esa vibración se expande como una ola luminosa que armoniza lo que toca. Si lo que pronuncias nace del miedo o la ira, la vibración se distorsiona y crea desorden. Así, la materia responde a tu frecuencia, no a tus deseos superficiales. La vibración no miente. Es el espejo fiel de tu estado interior. Cada pensamiento tiene una frecuencia. Cada emoción tiene una tonalidad. Cada palabra tiene una forma. Cuando estos tres aspectos se alinean, tu vibración se vuelve coherente, y la coherencia es el principio de toda creación. El universo responde a esa armonía como un instrumento que reconoce la nota justa. Si tu vibración es clara, la materia se organiza en torno a ti para reflejarla. Si es confusa o contradictoria, la realidad también se fragmenta. El sonido es una herramienta de orden.
Experimentos con arena, agua y frecuencias demuestran cómo el sonido puede formar figuras geométricas perfectas o patrones caóticos, dependiendo del tono y la intención. Lo mismo ocurre en tu vida. Tus palabras, emociones y pensamientos vibran constantemente y están moldeando el espacio que habitas. Si elevas tu vibración, tu entorno se transforma. No por magia, sino por correspondencia. Todo en el universo vibra en una frecuencia determinada, y tú puedes modificar la tuya a través del verbo consciente. Cuando hablas con gratitud, tu voz emite ondas suaves y expansivas. Cuando hablas con enojo o miedo, las ondas se vuelven densas y cerradas. La vibración del amor es la frecuencia más elevada, la que estructura y da forma con armonía. Por eso, cuando eliges hablar desde el amor, reorganizas la materia que te rodea. Comprender que la vibración da forma a la materia es comprender que la realidad no está fuera de ti, sino dentro de tu frecuencia. Tu cuerpo, tus circunstancias, tus experiencias, son reflejos de la vibración que sostienes día tras día. Si quieres transformar tu vida, no basta con desearlo, debes modificar tu vibración. Y la manera más directa de hacerlo es a través del sonido consciente, la palabra sagrada pronunciada desde el alma. Cada vez que afirmas una verdad superior, tu campo energético se reajusta. Cuando dices yo soy luz, estás ordenando a tus células, a tus pensamientos y a la materia a vibrar en esa frecuencia. Si lo sostienes, esa vibración se hace visible, se densifica, se convierte en forma. Lo invisible se vuelve tangible. Así actúa la ley de la vibración, no distingue entre lo espiritual y lo físico, porque ambos son manifestaciones de una misma energía. Por eso, hablar es crear. No solo comunicas, sino que moldeas el universo con cada palabra. El sonido de tu voz es una herramienta de creación continua. Cuando hablas con fe, elevas la vibración del aire mismo. Cuando bendices, purificas la energía. Cuando agradeces, expandes la frecuencia de la abundancia. Cada palabra emitida con conciencia se convierte en geometría sagrada, en forma, en materia. La vibración es el hilo invisible que une el pensamiento con la manifestación. Si aprendes a sostener una frecuencia alta mediante tu voz, tu mente y tu sentir, comenzarás a ver cómo la realidad responde con precisión. Lo que hoy parece imposible se disolverá ante la energía coherente de tu presencia. Tú eres un campo vibracional consciente. Tus palabras son ondas que viajan por el universo, tocando lo invisible y dándole forma. No eres un observador pasivo del mundo, eres un creador que vibra, emite y modela. Cada frase que pronuncias es una chispa que da forma a la materia. Y cuando hablas desde tu divinidad, cada sonido que emites se convierte en luz. Así, el verbo vuelve a cumplir su propósito original, manifestar la vida en su máxima expresión. Comprende esto y tu voz dejará de ser una simple herramienta de comunicación. Se convertirá en la fuerza que ordena tu universo. Porque todo lo que vibra, existe. Y todo lo que existe, comenzó con un sonido que alguien, alguna vez, se atrevió a pronunciar. Capítulo 3. El verbo oculto en cada pensamiento. Antes de pronunciar palabra alguna, ya estás creando. El pensamiento es el verbo silencioso, el eco invisible que antecede al sonido. Cada idea, cada imagen mental, cada emoción que sostienes vibra en una frecuencia y emite una señal al universo. Aunque no la pronuncies, esa vibración ya está actuando. Así opera el verbo oculto, la palabra no dicha que moldea silenciosamente la trama de tu realidad. El pensamiento es energía en su forma más sutil. No necesita voz para existir. Basta con pensarlo para que empiece a emitir una vibración que se une a otras del mismo tipo. Si tu mente está llena de temor, atraerás experiencias que reflejen esa frecuencia. Si tu mente sostiene pensamientos de armonía, verás cómo la vida empieza a organizarse con suavidad a tu alrededor. Tus pensamientos son semillas vibratorias que germinan en el campo cuántico. Lo que siembras en la mente, florece en el mundo.
El verbo oculto es más poderoso de lo que imaginas porque crea sin ruido. Mientras tu voz habla hacia afuera, tus pensamientos hablan hacia adentro y el universo escucha ambos lenguajes. Cuando piensas no puedo, esa frase silenciosa emite una vibración que el campo energético traduce en bloqueos y resistencias. Cuando piensas soy capaz, la vibración se abre y la energía comienza a fluir. Cada pensamiento es un decreto no pronunciado que ya está activando una frecuencia. Por eso, la mente es un templo y el pensamiento, una oración. Lo que repites mentalmente se convierte en una invocación. Si piensas con gratitud, estás orando. Si piensas con miedo, también lo haces, pero hacia la dirección opuesta. La mente no distingue entre plegaria y preocupación, solo vibra con lo que sostienes en ella. Así, el verbo oculto en tus pensamientos se convierte en la raíz de tus palabras, emociones y acciones. La creación empieza en el silencio mental. Antes de decir yo soy luz, has de pensarlo. Antes de afirmar yo soy abundancia, has de sentirlo. La coherencia entre pensamiento, palabra y emoción es la llave maestra de la manifestación. Cuando el verbo mental se alinea con el verbo hablado y el sentimiento lo respalda, la vibración se vuelve irresistible. El universo no puede negarse ante una frecuencia unificada. Pero la mayoría de las personas ignoran el poder del verbo mental. Dejan que su mente repita frases de carencia, de duda, de temor. No lo lograré, no merezco, no puedo, es difícil. Cada una de esas expresiones, aunque no sean pronunciadas, se convierten en órdenes vibracionales. La mente, que es un emisor continuo, proyecta esas ondas hacia la realidad. Y el universo, obediente, responde con situaciones que confirman lo que has pensado. Por eso, el dominio del pensamiento es el primer paso hacia la verdadera maestría espiritual. Controlar la palabra hablada sin purificar el verbo mental es como intentar iluminar una habitación mientras las ventanas permanecen cerradas. El pensamiento es la raíz, la palabra, su fruto. Si la raíz está enferma, el fruto también lo estará. Si el pensamiento vibra en armonía, la palabra emanará luz. Para transformar tu realidad, no basta con cambiar tu manera de hablar, debes cambiar tu manera de pensar. La palabra crea, pero el pensamiento la dirige. El verbo oculto es el arquitecto y la palabra hablada, la construcción. La energía mental da forma a los planos invisibles de tu destino. Si llenas tu mente de pensamientos luminosos, tus palabras se volverán oraciones conscientes y tu voz resonará con poder creador. El pensamiento no es una simple actividad cerebral. Es una corriente vibracional que se proyecta más allá de tu cuerpo. Cada pensamiento genera una forma energética, un patrón que se integra al campo universal. Pensamientos de amor generan formas luminosas, pensamientos de odio crean densidad. Cuando sostienes durante mucho tiempo una idea o emoción, estás alimentando una forma mental que luego se manifiesta en experiencias tangibles. Así, cada pensamiento es un verbo oculto que se convierte, con el tiempo, en palabra viva. Cuando aprendes a observar tu mente, descubres el lenguaje silencioso del alma. Notas cómo cada idea es una palabra en potencia. Comprendes que el silencio no es ausencia de sonido, sino el espacio donde el verbo se prepara para nacer. El pensamiento es el preludio de la creación. Si piensas con pureza, tus palabras resonarán con verdad. Si tus pensamientos son caóticos, tus palabras perderán fuerza. El verbo oculto es, entonces, la semilla del verbo pronunciado. Si siembras pensamientos de luz, tu voz se volverá canal del espíritu. Si alimentas pensamientos oscuros, tu palabra carecerá de poder. No puedes hablar de amor mientras piensas en temor, no puedes atraer abundancia si tus pensamientos vibran en escasez. La mente debe alinearse con la palabra para que el verbo creador se manifieste en plenitud. Tu tarea no es luchar contra los pensamientos negativos, sino transformarlos.
Cada vez que uno surja, obsérvalo sin juicio y reemplázalo por su opuesto luminoso. Si piensas no puedo, di internamente sí puedo, porque el poder de la vida habita en mí. Si surge no merezco, afirma en silencio soy digno de toda bendición. Así irás purificando el verbo oculto, hasta que tu mente se convierta en un santuario de palabras sagradas. El pensamiento consciente es el principio del verbo divino. Todo lo que pienses con amor y fe comenzará a tomar forma, incluso antes de pronunciarlo. Cada pensamiento es una chispa que puede encender una realidad entera. Por eso, guarda tu mente con celo. Cuida el verbo que habita en tu interior. Porque el universo no distingue entre el pensamiento y la palabra, ambos son vibración, ambos son creación, ambos son poder. Tú eres el guardián del verbo oculto. Y cuando logres que tu mente solo piense en lo que deseas crear, tu vida se convertirá en una manifestación continua de armonía. Entonces comprenderás el misterio, que antes de que la palabra se haga carne, primero se hace pensamiento. Y que en el silencio de tu mente, el universo ya está escuchando. Capítulo 4. El sonido sagrado del Yo Soy. Antes de que existiera el tiempo, antes de que los mundos tomaran forma, había solo vibración. Y de esa vibración emergió un sonido, el sonido del ser. Ese sonido no fue una palabra cualquiera, sino la expresión pura de la conciencia divina. En las tradiciones más antiguas se le ha llamado de muchos modos, pero su esencia es una sola, yo soy. Estas dos palabras son el eco eterno del Creador, la afirmación original de la existencia. Decir yo soy no es una simple frase. Es una invocación. Cada vez que pronuncias esas palabras, despiertas dentro de ti la misma energía que dio origen al universo. El sonido del yo soy es una llave vibratoria que abre el templo interior. No describe algo, lo crea. No afirma una condición, la manifiesta. Cuando dices yo soy, estás activando el poder creador que habita en la sustancia divina de tu ser. El yo soy no pertenece al ego. No es el yo pequeño que se identifica con la forma, el nombre o la historia. Es el yo superior, la presencia que observa, la conciencia eterna que existe antes y después de toda experiencia. Cuando dices yo soy, estás recordando tu origen, reconectándote con la fuente de todo poder. Cada sonido que sigue a esas palabras da forma a la realidad que habitas. Por eso, lo que coloques después del yo soy se convierte en decreto. El sonido sagrado del yo soy es vibración pura. Su frecuencia no solo afecta tu mente, sino también tu cuerpo y tu campo energético. Cuando lo pronuncias con intención consciente, su onda sonora recorre tu sistema nervioso, armoniza tus células y despierta en ti la memoria del alma. El cuerpo responde porque reconoce ese sonido como algo familiar, algo divino. Es el eco del principio creador resonando en cada célula. La palabra yo soy tiene poder porque es absoluta. No admite negación. Cuando dices yo soy, afirmas existencia, afirmas ser. Y el universo, que opera por correspondencia, responde siempre con manifestación. Si dices yo soy amor, la vibración del amor se activa dentro y alrededor de ti. Si dices yo soy abundancia, comienzas a atraer experiencias que reflejan esa frecuencia. Pero si dices yo soy débil, esa vibración también se cumple. El yo soy no distingue entre luz o sombra, solo obedece la intención con que es pronunciado. Por eso, debes cuidar lo que afirmas después del yo soy. Cada palabra que le sigue es un decreto, una orden vibracional que la energía universal obedece sin juicio. Si repites constantemente yo soy enfermo, yo soy pobre, yo soy limitado, estás reafirmando esas condiciones como realidades. Pero si eliges conscientemente decir yo soy salud, yo soy abundancia, yo soy sabiduría, estás reprogramando tu vibración y moldeando tu realidad desde el sonido sagrado. El poder del yo soy reside en la conciencia que lo pronuncia. No basta con repetirlo mecánicamente, debe nacer desde el reconocimiento de lo que verdaderamente eres.
Si lo dices desde el ego, su fuerza se dispersa. Si lo pronuncias desde la presencia interior, su vibración atraviesa los planos sutiles y transforma la materia. Cuando la palabra y la conciencia se funden, el yo soy se convierte en una fuerza creadora imposible de detener. Muchos maestros enseñaron el poder del yo soy como una práctica espiritual profunda. No se trata solo de una afirmación positiva, sino de un acto de alineación con la fuente divina. Cada vez que lo pronuncias, declaras al universo, yo existo, y soy uno con la vida. Es una invocación de presencia. Te saca del pasado y del futuro, y te sitúa en el único momento real, el ahora. En ese instante, toda creación es posible. El sonido del yo soy puede convertirse en meditación. Al repetirlo con respiración profunda, tu mente se aquieta, tus pensamientos se alinean y tu energía se expande. Si lo haces en silencio, sentirás cómo la vibración se mueve por dentro, como una corriente de luz recorriendo tu columna. Si lo pronuncias en voz alta, escucharás el eco de tu propia divinidad resonando en el aire. No importa el modo, el poder está en la conciencia con que lo hagas. Cuando dices yo soy, estás evocando la chispa divina que mora en todo lo que existe. Estás afirmando que no hay separación entre tú y el todo. El universo responde a esa frecuencia porque la reconoce como suya. En ese instante, dejas de ser un individuo limitado y te vuelves canal del poder infinito. El sonido sagrado del yo soy es la llave que abre la puerta de la manifestación consciente. Recuerda siempre que no hay palabra más poderosa. Todo lo que sigue al yo soy es una orden a la energía universal. Por eso, antes de pronunciarlo, siente lo que estás afirmando. Habla desde el corazón, no desde la mente. El sonido debe salir desde el centro de tu pecho, donde reside la verdad. Allí el yo soy se convierte en un canto de poder, en un rayo de luz que atraviesa los planos y despierta la vida. Cuando la humanidad comprenda el significado profundo del yo soy, recordará su poder creador. Ya no hablará desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no afirmará desde el miedo, sino desde la certeza. Y cuando millones de voces pronuncien juntas yo soy luz, la vibración del planeta entero se elevará. El yo soy es el verbo eterno. Es el sonido sagrado que nunca se extingue. Está en ti, esperando ser pronunciado con conciencia. Cada vez que digas yo soy, recuerda que no estás invocando algo fuera de ti. Estás activando el universo que habita en tu interior. Porque cuando dices yo soy, la divinidad responde, tú eres. Capítulo 5. Códigos de luz en la palabra humana. Cada palabra que pronuncias es mucho más que una combinación de sonidos. Es un portador de energía, un vehículo de vibración que transporta información desde los planos sutiles hacia la materia. En cada palabra habita un código, un diseño luminoso que puede construir o destruir, sanar o enfermar, elevar o degradar. La palabra humana, cuando se pronuncia con conciencia, se convierte en un canal de transmisión de luz. La luz no es solo un fenómeno físico, es inteligencia pura, energía organizada que obedece la intención del corazón. Cuando hablas desde el alma, tus palabras se impregnan de esa inteligencia y se transforman en rayos que viajan más allá del sonido. En los planos invisibles, cada palabra luminosa emite geometrías sagradas, figuras de energía que ordenan la realidad. Así, la palabra humana puede convertirse en un código de creación divina. El universo fue diseñado mediante códigos de luz. Todo lo que existe vibra en patrones precisos de energía que forman la estructura de la vida. El ser humano, al portar la conciencia, posee la capacidad de emitir y decodificar esos patrones a través del verbo. Cuando hablas con amor, tu voz irradia una frecuencia que activa esos códigos en el entorno. Cuando hablas con juicio o miedo, los códigos se distorsionan y la vibración se debilita. Cada idioma, cada sonido, cada sílaba contiene una huella energética. Por eso, las antiguas civilizaciones consideraban el lenguaje algo sagrado.
Sabían que las palabras eran llaves para acceder a planos superiores de conciencia. En templos, monasterios y escuelas iniciáticas se enseñaba a pronunciar con reverencia, a usar el verbo no para convencer, sino para crear. Ellos entendían que el poder no está en la cantidad de palabras, sino en la pureza de la vibración que la sostiene. Cuando hablas desde el alma, tus palabras se vuelven luminosas. Emiten un campo vibratorio capaz de modificar la energía de quien las escucha. Una frase pronunciada con verdadera intención de amor puede transformar la tristeza en paz, la duda en fe, la confusión en claridad. Esos son los códigos de luz actuando a través del verbo humano. La voz, entonces, se convierte en instrumento sagrado del espíritu. El poder de la palabra humana depende del estado interno desde el cual es pronunciada. Si tus pensamientos son puros, tu voz será clara. Si tu corazón está alineado con la verdad, tus palabras resonarán como música divina. Pero si hablas desde la confusión o el resentimiento, el sonido se enturbia y los códigos de luz se apagan. La vibración que transmites es el reflejo exacto de tu conciencia. Cada palabra puede activar o desactivar códigos dentro de ti y en los demás. Cuando dices te bendigo, tu energía envuelve al otro en una frecuencia que eleva su campo vibracional. Cuando dices no vales, estás enviando una distorsión que genera sombra. Las palabras no desaparecen cuando se pronuncian, quedan vibrando en el éter, grabadas en la sustancia energética del mundo. Por eso, hablar con sabiduría es un acto de responsabilidad espiritual. Hay palabras que contienen arquetipos de poder, amor, fe, luz, verdad, gratitud, paz. Cada una de ellas tiene una geometría vibracional que puede despertar códigos dormidos en el alma. Cuando las pronuncias conscientemente, no solo las dices, las activas. Esas palabras son como llaves de oro que abren puertas internas. Cuanto más las repites con intención pura, más luz fluye a través de ti y de quienes te rodean. La palabra gracias, por ejemplo, contiene un código de apertura y expansión. Cada vez que la pronuncias desde el corazón, emites una frecuencia que disuelve la resistencia y permite que la energía fluya. Te amo vibra en la frecuencia más alta, capaz de reorganizar campos energéticos enteros. Luz, al ser pronunciada, invoca claridad. Paz estabiliza las ondas vibratorias del entorno. Cada palabra de alta vibración es una chispa que ilumina el tejido invisible de la existencia. Cuando un ser humano eleva su conciencia, su verbo también se transforma. Las palabras ya no se usan para discutir o imponer, sino para sanar, guiar y crear armonía. En ese nivel, cada frase se vuelve un acto de servicio. La voz se convierte en canal del espíritu y el lenguaje en vehículo de ascensión. Entonces, los códigos de luz que antes estaban dormidos en las palabras comienzan a revelarse y el verbo humano se alinea con el verbo divino. El secreto está en la intención. Puedes pronunciar una palabra sagrada sin sentirla, y su efecto será débil. Pero si la dices con presencia, con emoción verdadera, con la certeza de su poder, su vibración se multiplica. El universo no escucha el sonido externo, sino la energía que lo acompaña. Por eso, antes de hablar, siente lo que vas a decir. Permite que la palabra nazca del corazón y verás cómo la luz se abre paso. Tu voz puede ser un canal de curación. Cada vez que hablas con compasión, estás transmitiendo luz. Cada palabra amable, cada gesto verbal de comprensión, es una vibración que eleva. No necesitas fórmulas secretas ni lenguajes místicos, basta con la pureza de tu intención. Cuando hablas con amor, tus palabras se convierten en geometría divina. Y esa geometría es capaz de reescribir la energía del mundo. Comprende, entonces, que la palabra humana es una tecnología espiritual. No un simple medio de comunicación, sino una herramienta de creación. Cada frase que pronuncias puede sembrar luz o sombra. Si eliges conscientemente hablar desde la verdad interior, activarás códigos que elevarán tu vibración y la de todos los que te escuchen.
Porque la palabra no es solo aire que vibra, es luz que se manifiesta. Es el eco de la divinidad en forma humana. Cuando pronuncias palabras de amor, el universo entero responde, porque reconoce su frecuencia. La luz que emites al hablar no se extingue, viaja, se multiplica y regresa a ti convertida en bendición. Hablar, entonces, es un acto sagrado. Cada palabra puede ser una ofrenda o una herida, un rayo de luz o una sombra pasajera. Tú decides qué códigos activar con tu voz. Si haces del verbo un canal de luz, todo en tu vida comenzará a brillar con un resplandor nuevo. Porque el mundo no se cambia con ruido, sino con la vibración silenciosa de las palabras nacidas del alma. Capítulo 6. Cómo hablar desde la conciencia divina. Hablar desde la conciencia divina es hablar desde el alma, no desde la mente. Es permitir que el espíritu se exprese a través de tu voz sin distorsión. No es un acto intelectual, sino un estado de conexión. Cuando hablas desde la conciencia divina, tus palabras no buscan convencer, sino despertar, no imponen, sino liberan. La energía que las acompaña no viene del pensamiento racional, sino del centro luminoso que habita en tu interior, donde el ser se reconoce como uno con todo. La mayoría de las personas hablan desde la inconsciencia. Hablan para llenar el silencio, para reaccionar, para defenderse o para controlar. Sus palabras surgen del miedo, del hábito o del deseo de aprobación. Esa forma de hablar genera ruido, no vibración. La conciencia divina, en cambio, no busca hablar por necesidad, sino por propósito. Habla cuando la palabra puede iluminar, sanar o traer claridad. Hablar desde la conciencia divina es comprender que cada sonido es una semilla energética que regresa a quien la emite. El primer paso para hablar desde la conciencia divina es detener el impulso automático de hablar. El silencio es el puente hacia la palabra consciente. Cuando callas, escuchas la vibración interior, el murmullo del espíritu que habita en ti. Desde ese silencio surge la palabra verdadera, aquella que no nace del ego, sino del alma. Aprender a guardar silencio es aprender a escuchar la voz divina. Y solo quien sabe escuchar puede hablar con sabiduría. El segundo paso es sentir antes de hablar. Pregúntate, ¿desde dónde nace lo que voy a decir? Si nace del juicio, la crítica o la impaciencia, guarda silencio y transforma esa energía. Pero si nace del amor, la compasión o la verdad, deja que fluya. La conciencia divina no necesita adornar sus palabras, su poder está en la pureza de la intención. Lo que importa no es cómo suena la voz, sino la energía que transmite. El tercer paso es alinear pensamiento, palabra y emoción. La coherencia es la llave de la palabra divina. Si piensas amor, sientes amor y hablas amor, tu verbo se vuelve creador. Pero si piensas una cosa, sientes otra y dices una tercera, la vibración se fragmenta. El universo responde solo a la frecuencia más fuerte, no a la apariencia externa. Por eso, hablar desde la conciencia divina requiere integridad interior, que cada palabra sea reflejo fiel de lo que habita en tu corazón. Cuando hablas desde la conciencia divina, tu voz cambia. No solo en tono, sino en vibración. Se vuelve suave, firme y clara. No necesita gritar, porque emite autoridad interior. Su poder no está en la fuerza, sino en la presencia. Las palabras dichas desde ese estado penetran profundamente, incluso sin ser comprendidas intelectualmente. Tienen la capacidad de mover energía, de despertar memorias dormidas y de sanar corazones, porque llevan la frecuencia del amor incondicional. Hablar desde la conciencia divina es también asumir responsabilidad por cada palabra que pronuncias. Entender que todo lo que dices se convierte en energía activa en el universo. Tus palabras pueden elevar a alguien o herirlo. Pueden abrir caminos o cerrarlos. Cada frase es un decreto. Y la conciencia divina no desperdicia decretos, los usa con sabiduría y propósito. Hablar así es un acto de servicio. No se trata de ser elocuente, sino de ser verdadero.
Otro aspecto esencial es hablar desde la presencia, no desde la memoria. La memoria repite, la presencia crea. Cuando hablas desde la mente, arrastras el pasado y limitas el presente. Pero cuando hablas desde el ahora, desde la conexión viva con el espíritu, tus palabras se vuelven nuevas, frescas, llenas de poder. La conciencia divina no recita, revela. Cada palabra se convierte en una chispa que ilumina lo desconocido. También es importante usar la palabra como canal de bendición. Cada vez que hablas con amabilidad, estás transmitiendo energía sanadora. Bendecir es proyectar luz. Puedes bendecir a las personas, los lugares, las situaciones, incluso las dificultades. Cuando bendices, tu vibración se eleva y la energía del entorno se transforma. Hablar desde la conciencia divina es hacer de la palabra una oración continua, un fluir constante de energía amorosa hacia todo lo que existe. Practicar la palabra divina requiere vigilancia interior. No basta con decir frases espirituales, debes encarnar lo que pronuncias. La conciencia divina no se manifiesta en el discurso, sino en la vibración. Puedes decir luz y estar emanando sombras si tus pensamientos no están alineados. Pero puedes decir gracias con verdadera presencia y expandir una ola de luz. Lo que transforma no es el contenido de las palabras, sino la conciencia que las sostiene. Hablar desde la conciencia divina también implica escuchar sin juzgar. Cuando escuchas verdaderamente, estás presente en el otro, y esa presencia crea un espacio sagrado. En ese espacio, las palabras fluyen con equilibrio y comprensión. La conciencia divina no busca tener razón, sino traer armonía. Por eso, quien habla desde ese estado no reacciona, responde. No impone, ofrece. No debate, ilumina. Finalmente, hablar desde la conciencia divina es recordar que tú no eres quien habla, sino el canal por el que el espíritu se expresa. Cuando entregas tu palabra al amor, el ego se disuelve, y lo que fluye a través de ti es sabiduría. Esa voz no busca reconocimiento, porque sabe que pertenece a la totalidad. Y en ese instante, tu voz se convierte en instrumento del Verbo eterno, el mismo que creó los cielos y las estrellas. Hablar desde la conciencia divina no es una habilidad que se aprende, sino un estado que se despierta. No se logra a través del esfuerzo, sino de la rendición. Cuando sueltas la necesidad de controlar lo que dices y permites que el amor hable por ti, la palabra se vuelve milagro. Entonces, cada sonido que sale de tus labios lleva la huella del Creador. Hablar así es servir a la vida. Es sembrar luz con el verbo. Es recordar, una y otra vez, que la voz humana puede ser la voz de Dios cuando se pronuncia con pureza. Y cuando comprendas esto, tus palabras dejarán de ser simples sonidos, serán oraciones vivas, vibraciones de eternidad que recordarán al mundo quién realmente eres. Capítulo 7. Palabras que sanan, palabras que destruyen. El poder de la palabra es absoluto. Cada palabra que pronuncias lleva una carga vibratoria capaz de construir o destruir, de elevar o de hundir, de sanar o de enfermar. El universo responde a la vibración, no a la intención inconsciente. Tus palabras son ondas que se propagan en el campo cuántico y regresan a ti amplificadas. Por eso, hablar no es un acto trivial, es un acto creador. Quien comprende esta verdad comienza a vigilar su verbo como un alquimista que cuida el fuego sagrado. Desde el principio de los tiempos, la palabra ha sido la herramienta con la que el ser humano moldea su realidad. En las tradiciones antiguas, se decía que los dioses creaban nombrando. El sonido era la primera materia. Decir sea la luz fue un decreto vibracional que dio origen al universo. Lo mismo ocurre en tu vida, cada vez que nombras algo, lo estás energizando. Cuando dices no puedo, estás creando una barrera invisible. Cuando afirmas yo soy capaz, estás invocando una fuerza creadora. Las palabras que sanan son aquellas alineadas con la verdad del alma. No son necesariamente suaves o agradables, pero son verdaderas y vibran con amor.
Una palabra dicha con compasión puede abrir una herida cerrada durante años. Una frase sincera, pronunciada desde el corazón, puede despertar esperanza en quien ya había renunciado a la vida. La energía que sostiene una palabra amorosa no se limita al sonido, penetra las capas más profundas del ser y despierta la memoria divina dormida. Por el contrario, las palabras que destruyen son las que nacen del miedo, el juicio o el resentimiento. Pueden parecer inocentes, pero son veneno disfrazado. Una crítica constante debilita el alma, un insulto hiere más que una herida física, una mentira corrompe el tejido energético de quien la emite. Las palabras dichas con ira no solo hieren al otro, también te destruyen a ti, porque toda vibración vuelve a su origen. Lo que maldices fuera, lo estás sembrando dentro. Las palabras son semillas. Cada conversación, cada pensamiento verbalizado, cada frase repetida es una siembra en el campo de tu conciencia. Siembra miedo, y cosecharás conflicto. Siembra gratitud, y cosecharás abundancia. El verbo es un espejo, refleja la calidad de tu mundo interior. Lo que habita en ti se manifiesta en tus palabras, y lo que pronuncias modela lo que experimentarás. No hay separación entre lo que dices y lo que vives. Aprender a hablar palabras que sanan no implica censurarte, sino purificar tu vibración. Significa observar tus emociones antes de hablar, transformar la reactividad en comprensión y el juicio en empatía. Una palabra amorosa no siempre es complaciente, pero nunca busca herir. Es firme, clara y justa. Decir la verdad sin destruir requiere presencia y dominio interior. Es el arte de unir poder con ternura. Cada palabra tiene una frecuencia, y esa frecuencia impacta directamente en tu cuerpo. Los estudios modernos ya confirman lo que las tradiciones espirituales sabían hace milenios: el sonido modifica la materia. Las palabras amorosas ordenan las moléculas del agua en patrones armónicos, las palabras de odio las distorsionan. Tu cuerpo, hecho en gran parte de agua, responde del mismo modo. Cuando hablas con amor, sanas. Cuando hablas con ira, te enfermas. La palabra sana cuando se usa como instrumento de luz. Cuando bendices, elevas la vibración de todo lo que tocas. Puedes bendecir con tu voz una comida, un espacio, un proyecto o a una persona. Esa bendición es energía pura en movimiento, una orden vibracional que armoniza el entorno. Pero también puedes maldecir sin darte cuenta, cuando repites frases de derrota, cuando hablas mal de ti mismo, cuando usas el lenguaje del miedo. Una de las formas más comunes de destrucción verbal ocurre cuando te hablas con desprecio. Las frases "soy un fracaso", "no sirvo para nada" o "nunca lo lograré" son golpes energéticos que dañan tu campo interno. Son como grietas invisibles por donde se escapa tu fuerza vital. En cambio, cuando afirmas "yo puedo", "yo merezco", "yo soy suficiente", estás reparando tu tejido vibracional. La voz interior es la fuente de todas las demás voces. Si esa voz sana, todo sana. Las palabras también sanan cuando son usadas para perdonar. El perdón pronunciado con el corazón libera cadenas que ninguna acción física puede romper. Decir "te perdono" o "me perdono" no solo es simbólico, es vibracionalmente liberador. La energía del perdón disuelve las densidades acumuladas en el campo emocional, abriendo espacio para que fluya la paz. Cada palabra de perdón pronunciada conscientemente es una onda de luz que viaja más allá del tiempo. Hablar para sanar requiere humildad y conciencia. No puedes sanar al otro con palabras si tú mismo estás lleno de rencor. Tu palabra será tan pura como tu intención. Por eso, antes de hablar para sanar, primero debes sanar tu verbo interior. Purifica tu pensamiento, limpia tu diálogo interno, libera las palabras que te atan a la culpa o al miedo. Solo entonces tus palabras tendrán el poder de transformar. Las palabras que destruyen también pueden venir disfrazadas de verdad. Hay quienes usan la verdad como un arma. Dicen "solo digo la verdad" mientras siembran dolor. La verdad sin amor es crueldad.
La conciencia divina no busca tener razón, busca sanar. Decir la verdad desde la compasión requiere sensibilidad espiritual. No es lo mismo señalar una herida que ayudar a cerrarla. La palabra consciente no hiere, ilumina. Para hablar palabras que sanan, debes ser canal de la energía del amor. No puedes forzarla, debes permitirla. Hablar desde la compasión, incluso en medio del conflicto, es una práctica de poder interior. Cada vez que eliges una palabra que eleva en lugar de una que destruye, estás transformando la energía colectiva. Tus palabras se vuelven medicina para el alma humana. Y así, poco a poco, descubres que no existen palabras neutras. Todo lo que dices deja una huella. Cada frase es una chispa que se expande en el tejido del universo. Cuando hablas con amor, estás sanando al mundo. Cuando hablas con odio, lo estás enfermando. El poder está siempre en ti, en cada sílaba, en cada aliento que pronuncias. Hablar es crear. Y tú eliges, a cada instante, si crearás belleza o destrucción. Que tu verbo sea puente, no muro, bálsamo, no herida. Que cada palabra que pronuncies sea un acto de luz, una afirmación de vida, una extensión de tu alma divina. Porque cuando tus palabras sanan, es el universo entero el que sana contigo. Capítulo 8. El poder del silencio entre las palabras. El silencio no es ausencia de sonido, sino la presencia de lo divino. Es el espacio sagrado donde la palabra nace y regresa, donde la vibración se disuelve y vuelve a su fuente. Sin silencio, no hay palabra verdadera, porque el silencio es su raíz. El universo no solo fue creado por el verbo, sino también por los intervalos silenciosos entre cada emisión de sonido. En ese espacio invisible, la conciencia se manifiesta. El silencio es el templo donde mora el espíritu. Cuando callas, la energía creadora se organiza dentro de ti. Tu mente deja de emitir ruido y la vibración de la vida empieza a revelarse. Las palabras tienen poder, pero el silencio tiene sabiduría. Las palabras crean mundos, el silencio los sostiene. Aprender a entrar en el silencio es aprender a escuchar la voz de la conciencia divina. Es allí donde el yo soy se expresa sin intermediarios, donde lo eterno se hace audible en el interior del alma. Las palabras sin silencio son vacías, carecen de profundidad. Son ecos que rebotan en la superficie de la mente. En cambio, cuando hablas desde el silencio, tus palabras son semillas cargadas de presencia. Cada una lleva la vibración de la verdad. No necesitas muchas frases para transmitir poder, basta una palabra pronunciada desde la quietud interior para mover montañas. El silencio dota de alma a tu verbo, lo impregna de intención pura y lo conecta con la energía universal. En la vida cotidiana, el ruido se ha convertido en un hábito. Hablamos sin pensar, opinamos sin sentir, reaccionamos sin comprender. Hemos olvidado la fuerza que habita en la pausa. El silencio es el punto donde el alma respira. Allí se regeneran las energías y se limpia el canal por donde fluyen las palabras. Si aprendes a quedarte en silencio antes de hablar, tus palabras serán más sabias, más curativas, más verdaderas. El silencio no solo se encuentra en la ausencia de sonido, también existe dentro de la palabra. Entre cada frase hay un espacio, una pausa que contiene más significado que el propio discurso. Es en ese espacio donde la mente se detiene y el corazón comprende. El sabio no habla mucho porque sabe que el poder no está en la cantidad de palabras, sino en la calidad del silencio que las acompaña. El silencio también es medicina. En él se disuelven las tensiones del pensamiento, las emociones densas y los ruidos del ego. Es el lugar donde el alma se reencuentra consigo misma. Cuando permaneces en silencio consciente, no estás inactivo, estás recibiendo la energía de lo divino. Cada segundo de silencio es un acto de purificación. En el silencio, la mente se aquieta y la conciencia se expande. Los antiguos maestros conocían este poder. En sus templos,
Antes de hablar, guardaban largos momentos de silencio para sintonizar con la verdad. Sabían que una palabra pronunciada desde el silencio tiene el poder de sanar, mientras que una palabra nacida del ruido solo genera confusión. En muchas tradiciones, el silencio era considerado una forma de oración. No era vacío, sino comunión con lo invisible. El silencio te enseña a escuchar. Escuchar no solo al otro, sino a la vida misma. En el silencio puedes oír la voz del viento, el latido de la tierra, el pulso de tu corazón. Cuando escuchas desde el silencio, ya no interpretas, comprendes. Es una forma superior de atención, un estado donde la mente deja de intervenir y la verdad se revela por sí sola. A menudo tememos el silencio porque nos enfrenta con nosotros mismos. En él emergen los pensamientos reprimidos, los miedos y las heridas no sanadas. Pero precisamente ahí está su poder, el silencio te desnuda ante tu verdad. Si lo sostienes con amor, el ruido interno se disuelve y surge una paz profunda, una claridad que ninguna palabra puede otorgar. Solo quien atraviesa el silencio puede hablar con autoridad espiritual. Entre las palabras también hay silencios que comunican. El silencio puede decir te entiendo, te acompaño, te amo. Hay silencios que reconcilian y silencios que sanan más que 1000 frases. Aprender a estar presente sin necesidad de llenar el espacio con palabras es un signo de maestría interior. El alma madura no necesita explicar, simplemente irradia su comprensión. Cuando logras unir palabra y silencio, tu comunicación se vuelve sagrada. Ya no hablas para llenar el vacío, sino para manifestar lo esencial. Tus palabras son claras, breves y luminosas, y tu silencio es pleno, vivo y poderoso. La combinación de ambos crea una armonía que eleva toda conversación a un nivel espiritual. El silencio no contradice la palabra, la completa. En los momentos de duda, el silencio es guía. En lugar de buscar respuestas en el ruido, vuelve a la quietud. La verdad no grita, susurra. Cuando el alma está en silencio, escucha ese susurro. El silencio no es pasividad, es receptividad. Es el espacio donde la sabiduría divina puede hablarte. Si llenas tu vida de ruido, no podrás oír la dirección de tu espíritu. El silencio también potencia la manifestación. Antes de un decreto o afirmación, guarda unos segundos de silencio profundo. Es en ese vacío vibracional donde el poder se acumula. Luego, cuando pronuncias la palabra, el universo la recibe con toda la fuerza de la presencia. Así, el silencio se convierte en el combustible invisible del verbo creador. El poder del silencio entre las palabras radica en su pureza. Es la energía original, el campo donde todo sonido se forma. Es el espacio que permite que la creación respire. Si hablas desde el silencio, estás hablando desde Dios. Si escuchas en silencio, estás oyendo a Dios. En ambos casos, el silencio actúa como un puente entre lo humano y lo divino. Por eso, guarda silencio con conciencia. No como quien se reprime, sino como quien honra la sacralidad del sonido. Observa la energía antes de hablar, siente la vibración de tus palabras antes de que salgan de tu boca. Si no nacen del amor, déjalas reposar en el silencio hasta que se purifiquen. Solo las palabras que emergen del silencio tienen el poder de crear armonía. El silencio es el lenguaje del alma. Es la voz de lo eterno que habita en ti. Las palabras son su eco. Cuando descubres esto, ya no temes callar, porque sabes que en tu silencio hay más poder que en 1000 discursos. Entonces comprendes que el silencio no interrumpe la palabra, la santifica. En ese equilibrio perfecto entre sonido y quietud, entre verbo y vacío, el alma encuentra su verdadera voz. Capítulo 9. Decretos y afirmaciones que abren portales. Cada palabra que pronuncias desde la conciencia del yo soy es una llave vibracional. No es simple lenguaje, es energía en movimiento, una frecuencia que viaja por el tejido invisible del universo y altera realidades.
Los decretos y las afirmaciones son herramientas sagradas, fórmulas antiguas de creación consciente. Funcionan como códigos que abren portales, activando en ti las fuerzas dormidas del espíritu. Cuando decretas con convicción, estás recordando tu poder divino. El decreto no es una petición, es una orden emanada desde la autoridad del ser. No le ruega al universo, lo instruye. El que decreta no duda, sabe. Y al saber, crea. Por eso, toda afirmación debe nacer desde la certeza, no desde el deseo carente. Cuando dices yo soy abundancia, no estás pidiendo prosperidad, estás reconociendo que la abundancia ya vibra en ti. Esa certeza es la que abre el portal vibracional hacia su manifestación física. Cada palabra afirmada con intención consciente es una chispa de luz que altera la matriz energética de tu realidad. El universo es neutral, responde a la vibración, no a la emoción superficial. Si decretas con miedo, el miedo es la frecuencia que se expande. Si decretas con fe, la fe se convierte en materia. Por eso, antes de afirmar, debes purificar tu mente y alinear tu energía. La fuerza del decreto depende de la pureza del canal que lo emite. Los decretos son llaves multidimensionales. Cada uno abre un campo distinto de energía. Cuando dices yo soy luz, estás invocando la frecuencia más alta del espíritu. Cuando dices yo soy salud, estás activando el programa original de perfección que reside en tu ADN. Cuando dices yo soy amor, estás reconfigurando la vibración de todas tus células. Cada afirmación es una frecuencia, una geometría sonora que transforma tu campo cuántico. La diferencia entre una afirmación común y un decreto sagrado está en la conciencia desde la que se pronuncia. La afirmación humana busca convencer a la mente, el decreto divino activa el poder del alma. La afirmación repite, el decreto encarna. Cuando decretas, no estás intentando creer, estás recordando lo que ya eres. Por eso, el yo soy es la base de todo decreto verdadero. El yo soy no describe una identidad limitada, revela la presencia eterna de la fuente en ti. Antes de decretar, es fundamental entrar en estado de quietud. Respira profundamente, conecta con tu centro y siente la energía expandirse en tu pecho. No digas las palabras mecánicamente. Siente cómo vibran dentro de ti. Visualiza que cada palabra que pronuncias es luz saliendo de tu boca y tejiendo una nueva realidad en el espacio. El decreto no es solo sonido, es intención vibrante. Cuanto más consciente seas del poder de tus palabras, más rápido se manifestará el resultado. Decretar es hablar desde el espíritu. Cuando dices yo soy, el universo entero te escucha. No porque seas un individuo, sino porque el yo soy es la voz misma de la creación. Es la frecuencia original, el tono con el que el universo se reconoce a sí mismo. Cada vez que lo pronuncias con reverencia, estás recordando tu unidad con la fuente. Y en esa unidad, toda creación se vuelve posible. Existen decretos que abren portales de sanación, abundancia, protección y expansión espiritual. No son palabras mágicas en sí mismas, sino canales que activan tu fe interior. Por ejemplo, yo soy la salud perfecta de Dios en acción. Yo soy la luz que disuelve toda oscuridad. Yo soy abundancia ilimitada manifestándose ahora. Yo soy la presencia divina que armoniza toda situación. Cada frase es un código. No se trata de repetirla, sino de sentirla. Si la pronuncias desde el alma, el universo responde. El poder del decreto radica en la repetición consciente. No en la cantidad, sino en la profundidad. Una sola frase dicha con plena presencia tiene más fuerza que 100 repeticiones distraídas. La energía sigue al enfoque. Por eso, mientras más alineado estés con la vibración del yo soy, más veloz será la manifestación. Los portales se abren cuando el verbo y la emoción coinciden. También existen palabras que cierran portales. Frases como no puedo, no merezco,
Todo me sale mal son decretos inconscientes que bloquean el flujo de energía. Cada vez que repites una de esas frases, estás afirmando una realidad de escasez y limitación. No necesitas decir yo soy para decretar, toda frase con carga emocional es una orden vibratoria. Por eso, observa tu lenguaje cotidiano. Cada palabra que pronuncias es una siembra. Los decretos abren portales porque modifican tu frecuencia interna. No cambian el mundo fuera de ti, cambian tu campo vibracional y el universo responde a ese nuevo patrón. Cuando decretas salud, tu cuerpo comienza a vibrar con orden. Cuando decretas paz, tus pensamientos se aquietan. Cuando decretas amor, atraes relaciones que reflejan esa vibración. No es magia, es ley natural. El universo es un espejo exacto de tu palabra interior. A medida que avanzas en tu camino espiritual, comprendes que los decretos no son fórmulas para obtener cosas, sino herramientas para recordar quién eres. Cada afirmación sagrada abre un portal hacia tu esencia divina. Te reconecta con la conciencia del yo soy, con el estado de unidad donde no hay separación entre palabra y realidad. En ese nivel, lo que dices se convierte inmediatamente en experiencia. Decretar también requiere responsabilidad. No puedes usar el poder del verbo para manipular o imponer tu voluntad. El decreto verdadero siempre vibra en armonía con el bien más elevado. Si intentas usar la palabra para dominar o controlar, estás actuando desde el ego y el universo no responde a esa frecuencia. Solo los decretos nacidos del amor tienen acceso a los portales de la creación divina. Cuando comprendes que tus palabras son portales, dejas de hablar por costumbre y comienzas a hablar con intención. Te conviertes en un creador consciente. Tu verbo se vuelve sagrado, tu voz se convierte en instrumento de luz. No hay oración más poderosa que un yo soy pronunciado con amor, ni portal más grande que la conciencia despierta que lo sostiene. Así, cada decreto se transforma en un acto de magia divina. Cada afirmación, en un rayo de energía que modifica el tejido del universo. Y descubres, finalmente, que no necesitas abrir portales, porque tú mismo eres el portal. El verbo creador vive en ti, esperando ser pronunciado con pureza y fe. Cuando dices yo soy, el universo responde, tú eres. En ese instante, toda separación desaparece, y la palabra se vuelve carne, luz y creación eterna. Capítulo 10. Convertirte en la voz del Espíritu. Convertirte en la voz del Espíritu no es aprender a hablar de lo divino, sino permitir que lo divino hable a través de ti. Es un acto de rendición consciente, donde dejas de ser el autor del mensaje para convertirte en su canal. El Espíritu no necesita adornos, ni discursos, ni credenciales, necesita un corazón silencioso, limpio y disponible. Cuando el ego calla, el Espíritu encuentra espacio para manifestarse. Y entonces, cada palabra que surge de ti se vuelve sagrada, cada frase porta luz, cada sonido tiene propósito. El Espíritu no grita. Habla con la voz suave de la intuición, con el susurro de la sabiduría que brota del silencio interior. Convertirte en su voz implica aprender a escuchar primero. No puedes transmitir lo que no escuchas. Por eso, la verdadera comunicación espiritual nace de la quietud. Cuando tu mente se aquieta, tu alma se alinea con la frecuencia divina y las palabras comienzan a fluir solas, puras, libres de juicio o intención personal. Es entonces cuando hablas desde la verdad, no desde la razón. Ser la voz del Espíritu no significa predicar, ni imponer, ni convencer. Significa encarnar la vibración del amor. Tus palabras se vuelven instrumentos de sanación simplemente porque portan esa energía. Ya no hablas sobre la luz, te conviertes en ella. En ese estado, cada conversación, cada mirada, cada silencio comunica algo más profundo que cualquier discurso. La presencia misma se vuelve palabra. El Espíritu no se comunica solo con sonidos, también habla a través de gestos, miradas, decisiones y acciones. Cuando actúas desde la compasión, el Espíritu habla.
Cuando eliges la paz en medio del caos, el Espíritu habla. Cuando perdonas en lugar de atacar, el Espíritu habla. Cada acto consciente es un mensaje vibracional que resuena en el campo colectivo. Convertirte en la voz del Espíritu es recordar que no hay separación entre palabra y ser, entre sonido y presencia. Para ser canal del Espíritu, tu verbo debe estar libre de orgullo. No hablas para ser admirado, sino para servir. El ego busca reconocimiento, el Espíritu busca expansión. Mientras tu motivación sea personal, tus palabras tendrán poder limitado. Pero cuando hablas desde el amor incondicional, el universo entero respalda tu voz. No eres tú quien habla, es la conciencia universal expresándose a través de ti. Ser la voz del Espíritu también implica coherencia. No puedes hablar de amor si tus actos nacen del miedo, ni decretar luz si tus pensamientos son oscuros. El verbo sagrado solo fluye por canales limpios. La purificación del verbo empieza en el pensamiento, continúa en la emoción y se manifiesta en la palabra. Cuando todas tus dimensiones vibran en armonía, tu voz se vuelve una extensión del Espíritu. El Espíritu no juzga, no separa, no condena. Su lenguaje es la unidad. Por eso, quien habla en su nombre lo hace desde la compasión. No corrige al otro desde la superioridad, sino desde el entendimiento. Sabe que cada alma está en su proceso y que incluso el error es parte del camino. La voz del Espíritu no señala, ilumina. No castiga, libera. No impone, invita. Es la voz del amor que todo lo abarca. Cuando el Espíritu habla a través de ti, tus palabras se vuelven vivas. No son sonidos vacíos, sino corrientes de energía que tocan el corazón de quien las escucha. Hay frases que, pronunciadas en ese estado de presencia, pueden transformar una vida. No porque sean elocuentes, sino porque están cargadas de verdad. La verdad del Espíritu no se argumenta, se siente. Penetra sin esfuerzo, porque resuena con la memoria divina que todos llevamos dentro. Convertirte en la voz del Espíritu también requiere humildad ante el misterio. No siempre sabrás qué decir, y está bien. A veces el Espíritu te pedirá callar. El silencio, en ciertos momentos, comunica más que cualquier palabra. Otras veces sentirás el impulso de hablar y no sabrás de dónde surge la fuerza o la claridad, eso es el Espíritu obrando. Confiar en esa guía interior es la marca del canal consciente. El Espíritu habla distinto en cada ser. En algunos se expresa como ternura, en otros como firmeza, en otros como sabiduría serena. No intentes imitar a nadie. La voz divina adopta la forma de tu esencia. Cuanto más auténtico eres, más claro es el canal. No hay una sola manera de servir al Espíritu, lo importante es permitirle expresarse sin interferencia. Ser la voz del Espíritu no te separa del mundo, te hace parte activa de su sanación. Tu palabra deja de ser reacción y se convierte en creación. Hablas para unir, no para dividir, para elevar, no para ganar. Tu voz se vuelve herramienta de equilibrio, vibración de armonía en medio del ruido del mundo. A veces una sola frase pronunciada con conciencia puede devolverle la fe a alguien. Ese es el poder del verbo divino, no informa, transforma. El Espíritu no busca perfección en el mensajero, sino disposición. Hablar desde el alma no exige pureza absoluta, solo sinceridad. Incluso en tus imperfecciones, el Espíritu puede manifestarse si tu intención es genuina. No necesitas ser santo, necesitas ser real. Lo que bloquea el flujo divino no son tus errores, sino tu resistencia a entregarte. Cuando te rindes, el Espíritu ocupa el lugar del ego y tu voz se convierte en su eco. Llega un punto en el camino en que ya no hablas por hablar. Sientes que cada palabra tiene peso, cada sonido es una semilla. Entonces te vuelves cuidadoso, no por miedo, sino por amor. Entiendes que estás pronunciando vibraciones que moldean la realidad. Tu voz ya no es tuya, pertenece al Espíritu.
Cada vez que hablas, el universo entero escucha, porque reconoce en ti la frecuencia del origen. Convertirte en la voz del espíritu es el destino natural de toda alma que recuerda quién es. Es volver a ser el verbo vivo, el instrumento consciente de la creación. Ya no buscas el poder de la palabra, encarnas el poder que la inspira. Ya no intentas cambiar el mundo desde fuera, permites que el espíritu lo transforme a través de ti. Y así, cuando hablas, no hablas tú. Habla la vida. Habla el amor. Habla el todo que se reconoce en cada sonido. Entonces tus palabras ya no pertenecen al tiempo, sino a la eternidad. En ese instante sagrado, el verbo y el silencio se funden, y tú descubres que siempre fuiste la voz del espíritu, solo que habías olvidado escuchar. Tu palabra, tu mundo, tu poder. Todo lo que has escuchado, todo lo que has sentido a lo largo de este viaje, converge en una sola verdad: tu palabra es la llave de tu realidad. Cada sonido que emites, cada pensamiento que eliges sostener, cada frase que lanzas al universo, modela la sustancia misma de tu vida. Eres creador, y el instrumento de tu creación es el verbo. La palabra no es solo comunicación, es energía consciente en movimiento. Cuando hablas desde la queja, invocas la carencia. Cuando hablas desde el amor, invocas la abundancia. Todo lo que pronuncias vibra, resuena y regresa amplificado. Por eso, aprender a hablar con conciencia es despertar a tu divinidad creadora. No necesitas un altar ni un ritual complicado, tu altar es tu voz, tu ritual es tu intención. Cada día, desde que abres los ojos, estás decretando tu destino. Tus primeras palabras al despertar son el código que abre o cierra portales energéticos. Si dices no puedo, la energía se detiene. Si afirmas yo soy capaz, el universo entero se alinea para mostrarte cómo. Eres arquitecto sonoro de tu realidad. Tu voz es la herramienta más poderosa que posees, y cuando la unes a la frecuencia del amor, nada te es imposible. El poder de la palabra no está en el volumen, sino en la vibración que la sostiene. Hablar desde la conciencia divina es reconocer que cada sílaba lleva dentro la chispa del Creador. Tu verbo puede sanar, puede elevar, puede transformar la oscuridad en luz. Pero también puede destruir si lo usas inconscientemente. Por eso, el compromiso más grande de quien despierta es vigilar su verbo como un guardián del fuego sagrado. Hoy, más que nunca, el mundo necesita voces que despierten, que recuerden, que unan. No importa cuán pequeño creas